Te doy la bienvenida a un nuevo archivo pretoriano y esta vez, después del programa anterior en el cual Valerio nos contó cosas sobre el pudor y sobre gente que no dudó en expresarse libremente a pesar de correr peligro su vida, hoy a ver qué nos cuenta porque estamos en el libro sexto, empezaremos ya con el capítulo número 3 que se titula Sobre la severidad. El ánimo debe armarse de dureza para narrar ejemplos de una severidad rígida y cruel, pues sólo así, una vez olvidado todo pensamiento benévolo, puede prestarse oído a asuntos terribles. Y es que se nos presentan casos de venganza férrea e inexorable, diversos tipos de castigo que, si bien representan un instrumento útil para la justicia, difícilmente encuentran hueco junto a páginas amenas y agradables. Marco Manlio fue arrojado a un precipicio desde el mismo lugar desde donde él había rechazado a los galos. El motivo fue el intentar oprimir criminalmente esa misma libertad que antes había defendido con valor. Los términos de esta justa condena fueron los siguientes. Para mí eras Manlio cuando arrojabas a los senones, pero desde que intentaste imitarlos, te has convertido en uno de ellos. A ese suplicio se le dio un carácter de validez eterna, ya que después de ese caso, se estipuló por ley que ningún patricio habitase en la ciudadela o en el Capitolio, por el hecho de que Manlio tuvo su hogar allí, precisamente donde ahora vemos el templo de Juno Moneta. Bajo la música, es posible que en este capítulo escuches cosas que ya hemos escuchado en Roma Eterna. Este Marco Manlio es Marco Manlio Capitolino. Aquí, sin duda, Valerio Máximo, en este y en los siguientes casos, se posiciona de un lado clarísimo de la historia. Subimos música. Semejante fue también la indignación que se produjo en la ciudad contra Espurio Casio, a quien perjudicó más la sospecha de que anhelaba hacerse con el poder absoluto que lo que le beneficiaron sus 3 magníficos consulados y sus 2 gloriosos triunfos. Incluso, el Senado y el pueblo romano, no contentos con que se le castigara con la pena capital, ordenaron que se derribase su casa sobre su cadáver para que también sus penates recibieran su castigo. En ese lugar erigieron luego un templo en honor de la tierra, de manera que lo que antes había sido la residencia de un hombre de ambición desmesurada es ahora testimonio de una severidad escrupulosa. A Espurio Melio, que tenía pretensiones similares, le castigó también la patria con un final parecido, y de hecho, la zona donde estaba situado su hogar recibió el nombre de Equimelio, para que las generaciones posteriores fueran conscientes de la justicia del castigo aplicado. Bajo la música, Marco Manlio, Espurio Casio y Espurio Melio. Estos 3 eran la bicha para los patricios. Subo música. De esta manera, las ruinas de las paredes y de los techos bajo los que vivieron los enemigos de la libertad demuestran el odio que contra ellos sentían nuestros antepasados. No es extraño entonces que haya habido que desenterrar de los cimientos los cadáveres de 2 ciudadanos muy aficionados a la sedición, Marco Flaco y Lucio Saturnino. Por lo demás, el solar que ocupó la vivienda de Flaco, después de permanecer vacío durante mucho tiempo, fue honrado por Quinto Cátulo con los despojos de la victoria contra los cimbrios. Brillaron en nuestra ciudad la gran nobleza y las inmejorables condiciones de Tiberio y de Cayo Graco, pero después de que intentaran alterar la estabilidad de Roma, sus cadáveres yacieron insepultos, de manera que a pesar de ser hijos de los Graco y nietos del africano, les faltó esa última muestra de honor que se le puede rendir a un hombre. Por último, todos sus conocidos fueron arrojados por un precipicio desde la cárcel, para que nadie quisiese ser amigo de los enemigos del Estado. El tribuno de la plebe Publio Mucio se creyó en posesión de los mismos derechos que el Senado y el pueblo romano. No en vano, quemó vivos a todos sus colegas porque éstos, siguiendo el consejo de Espurio Casio, habían puesto en peligro la libertad de todos al no haber elegido a los magistrados. Nada hay, pues, más prepotente que esa severidad suya, porque un solo tribuno ordenó que 9 colegas recibieran un castigo que esos 9 colegas habrían detestado aplicar a uno solo.
Hasta ahora hemos analizado la severidad como guardiana y vengadora de la libertad, pero también muestra su fuerza a la hora de defender la dignidad y la disciplina. Así, el Senado entregó a Marco Claudio a los corsos, porque había firmado una paz vergonzosa con ellos. Y como no fue aceptado por los enemigos, los senadores ordenaron que fuera ejecutado en prisión. De cuántas maneras y con cuánta tenacidad se vengaron de quien había perjudicado una vez al imperio. Anularon sus decisiones, le quitaron la libertad, acabaron con su vida y mancillaron su cuerpo con la afrenta de la cárcel y con la vergüenza detestable de las escaleras gemonias. Ciertamente, Marco Claudio había merecido la persecución del Senado, pero Gneo Cornelio Escipión, hijo de Hispalo, la sufrió antes de llegar a merecerla, pues cuando le había tocado en suerte la provincia de Hispania, se decretó que no se dirigiera a ella, aduciendo la razón de que no sabía actuar correctamente. De este modo, Cornelio, debido a una acción deshonrosa en su vida, sin haber llegado a desempeñar su cargo en la provincia, no solo fue condenado por apropiación indebida, sino que decidieron condenarle a cadena perpetua. La severidad del Senado no descansó ni siquiera en el caso de Cayo Betieno, que se cortó los dedos de la mano izquierda para no tener que luchar en la guerra itálica. De hecho, después de confiscar sus bienes, le condenaron a cadena perpetua y consiguieron que quien no había querido perder su vida noblemente en la batalla, se consumiera vergonzosamente entre cadenas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.